buenas noches. Mi nombre es Esteban Postudensec. Bienvenidos a un nuevo webinar de Prayaga Solution. Espero que todos se encuentren muy bien. Prayaga es una empresa que se dedica a proveer soluciones de negocio integrales. Nos dedicamos especialmente a las tácticas y estrategias en cómo hacer más eficiente la información, la data, en lo que son las organizaciones, bajo un concepto de transformación digital. En esta ocasión queremos darle las bienvenidas a todos ustedes para poder presentarles un nuevo webinar de nuestros ya conocidos eventos que tenemos dentro de la organización. El webinar de hoy es el poder de cuestionamiento en tu organización, qué hacer y cómo lograrlo. En esta ocasión nos va a acompañar nuestro invitado especial, el señor Wilmer Rodríguez. El señor Wilmer Rodríguez es ingeniero de sistemas de la Universidad de Trujillo. Posee también una maestría en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información. Ha trabajado en empresas como Gloria, Jambal, y hoy se desempeña como jefe global de Data y Analítica en el grupo AGE. De parte del equipo de Prayaga se encuentra el señor Ian Luis Uribe, ingeniero de sistema con más de 15 años de experiencia en el rubro, y él va a ser más que nada nuestro guía en esta cuestión del qué y cómo lograrlo. Y el que les habla nuevamente, Esteban Postudensec, soy Key Account Manager de Prayaga Solution. Me dedico a lo que es el sector de ventas y retail hace más de 10 años. Bueno, sin más que nombrarles, les doy paso al señor Ian Luis Uribe. Muchas gracias. Gracias, Esteban. No quiero empezar sin antes agradecer a todos su participación y quisiera iniciar esta exposición, este webinar, con una pequeña dinámica grupal. Voy a lanzar una pregunta. Quiero que por favor me la contesten de la manera más sencilla, más sincera posible. Van a haber unas opciones ahí para elegir y luego vamos a comentar los resultados. Enrique, ¿me ayudas por favor con la...? Claro, a ver, ahorita lo estoy compartiendo. Listo. La pregunta es, ¿cuál consideran que tiene mayor importancia en un problema? ¿El qué hacer o cómo lograrlo? Ah, mira, Listo. interesante los resultados. Mira, tenemos un empate técnico, diría yo, acá entre el qué hacer y el cómo lograrlo. Parece que la audiencia está algo dividida, ¿no? Aunque también hay un buen porcentaje que considera que ambas son importantes. Y justamente esto es el motivo de este webinar, que nosotros podamos entender la importancia de estas preguntas y también podamos tener claro si alguna de ellas es más importante que la otra o por el contrario, ambas son igual de importantes. Todavía no voy a adelantar la respuesta, pero sí los invito a que me acompañen y veamos de qué está tratando esto. Entonces, en una época como la que estamos ahora, en la cual estamos en medio de una pandemia, estamos tratando de reinventarnos, seguimos tratando de reinventarnos, los negocios a veces son más prósperos de lo que eran, digamos, en el momento antes de la pandemia, ¿no? Y que hay una gran incertidumbre. Entonces, las organizaciones comienzan a visualizar, comienzan a ver dónde más pueden incurrir, dónde pueden cambiar, dónde pueden mejorar, dónde pueden hacer que sus procesos y sus recursos se optimicen y se potencien, ¿sí? De tal manera que su presencia en el mercado no sea nula. Y es justamente aquí donde la política de datos rumbo para aquellas empresas que están buscando llegar a una transformación digital correcta. Cuando nosotros vemos que este futuro se vuelve tan incierto y decidimos innovar, entonces lo que estamos haciendo en ese momento es justamente manifestar nuestra capacidad para poder introducir novedades, para poder introducir cambios, para poder introducir nuevos productos o mejorar los que ya tenemos en el mercado. También tenemos ver si nuestros servicios están llegando de forma correcta o no al cliente y cómo podemos mejorarlos, ¿no? Y justamente esto es necesario porque ya creo que todos están claros de la aparición de nuevos mercados emergentes en los cuales quedarse como operábamos antes del 2020 ya no es rentable, ¿sí? Definitivamente no lo es.
Y justamente eso de innovar, de poder mostrar esa capacidad, de poder llegar a posicionarnos en un mercado o poder realizar las acciones correctas, identificando aquello que nos está causando de repente algún punto de dolor, es justamente, se basa en una clave, y esa clave es justamente la de poder seleccionar los proyectos de forma adecuada. ¿Y cómo podemos hacerlo? Justamente a través de datos. ¿Pero qué significa seleccionar proyectos? Significa justamente incurrir en aquellas acciones, en aquellas actividades de corte temporal en las cuales realmente nos van a representar rentabilidad al momento de que quizás no va a concluir el proyecto, pero sí con los resultados de este proyecto, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que saber identificar, priorizar, planificar, ejecutar los proyectos necesarios para hacerlo. Seguramente nuestras organizaciones tienen infinidad de proyectos por realizar. Algunos ya deben estar atrasados, otros deben estar en curso y otros deben estar por venir. Pero la realidad es que son correctos los proyectos que pensamos hacer. Verdaderamente estos a los proyectos a los que vamos abocarnos, ¿no? Recordemos que cuando nosotros vamos a un proyecto, lo que queremos es, con el resultado de este proyecto, bajar los costos y a través de una analítica de datos poder llegar a incrementar y optimizar los recursos y el dinero. Esa es la visión que debemos tener. ¿Y por qué menciono la analítica de datos? Porque la analítica de datos es la que nos va a permitir saber dónde estamos, hacia dónde, a través de una analítica descriptiva, hacia dónde queremos apuntar o qué posibilidades tenemos de hacer lo que puede estar pasando a través de una analítica predictiva. Entonces, cuando las organizaciones carecen de estas capacidades, cuando carecen de recursos y medios adecuados para lograrlo, comienzan a tener los problemas justamente de innovación, comienzan a tener estos problemas de mejora continua, comienzan a tener estos problemas de seleccionar los proyectos adecuados. Y entonces, justamente aquí es donde aparecen las dos grandes preguntas que hemos tocado al inicio de este webinar. Y esas dos grandes preguntas son: ¿qué hacer y cómo hacerlo? Y como verán ahí a la señorita, también se está haciendo la misma pregunta. ¿Cuál pesa más, no? Tiene una pregunta en cada mano y no sabe qué. Me pongo a identificar qué necesito, me pongo a identificar cuáles son mis puntos de dolor posiblemente, o qué actividades me van a hacer más rentables, o de repente aplico la experiencia, el conocimiento y todo aquello que me ha colocado en la posición que estoy actualmente y voy al cómo, simplemente lo hago. Ya sé cómo hacerlo, ejecuto. Pues déjenme decirles que ambas preguntas son igual de importantes. Y esa es la respuesta a nuestra primera pregunta de inicio, ¿no? A nuestra dinámica. Ambas preguntas son por igual importantes. Y no solamente eso, sino ambas preguntas interactúan entre ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Por un lado, tenemos el qué hacer. Este qué hacer lo que nos va a ayudar es, primero, a comprender lo que debemos cumplir. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a ver cuáles aquellas actividades que posiblemente sean las más rentables al ser concluidas, al ser realizadas. ¿Cuáles son los proyectos que debemos realizar? Nos va a ayudar a evitar la ejecución, por ende, ¿no?, de acciones innecesarias. De repente estamos desarrollando un software, vamos a tomar un ejemplo más, ¿no? Estamos realizando un software que verdaderamente no ayuda al core del negocio, ¿no? Estamos en este momento haciendo el desarrollo, nos toma 4 meses que en este momento son críticos para las empresas que necesitan avanzar. Y al final obtenemos un software que sí ayuda a las tareas, pero que no forman parte del core, que no nos va a dar rentabilidad, que no nos va a ayudar en más. También nos va a ayudar pues a identificar nuestros puntos de dolor. No es solamente proyectos, no es qué cosa está faltando en mi empresa, qué cosa es aquello que necesito para colocarme en un segmento del mercado y ser visto por los clientes, qué es aquello que necesito para poder ser competitivo frente a los demás proveedores que pueden estar dando los mismos servicios que yo. Y adicional a eso, el qué hacer, lo que me permite obtener es tener una trazabilidad hacia el objetivo que quiero lograr.
Entonces aquí el qué me da toda esa visibilidad. Y una vez que la tengo, el cómo es el que me va primero a definir ese accionar futuro. ¿Qué cosas debo hacer para lograrlo? Se habrán dado cuenta, pues, que ahora que estamos en plena campaña, pues, hay mucha discusión, ¿no? Si todos los candidatos nos dicen qué, pero no nos dicen cómo. Y empieza la discusión, y aquel que dice cómo lo va a hacer, es que el que de repente tiene más credibilidad frente a las personas. Y esto es porque con la importancia que el qué, el habernos trazado lo que necesitamos hacer, también necesitamos saber cómo hacerlo. Tenemos que entender que al tener la clave del accionar futuro, también estamos planteando supuestas alternativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre hay una sola solución para las cosas que hacemos. Y justamente ese cómo nos ayuda a evaluar cuáles son las alternativas que nos permitan justamente posteriormente evaluar, poder y escoger la mejor. Y justamente ahí comenzamos a planificar, comenzamos a ver exactamente ese cómo, los componentes, las funcionalidades, los servicios, todo aquello que lo compone con lo que lo vamos a lograr, para nuevamente, cuando tengamos ya la respuesta, poder incrementar nuestra competitividad. Hay un detalle acá, y esto es en lo cual radica esa interacción entre ambas preguntas, y es que cuando el cómo es inviable, el qué se replantea. Y eso es algo en lo cual la importancia aumenta para ambas preguntas. Cuando el cómo es inviable, es decir, cuando nos damos cuenta que esos supuestos y esas alternativas son inviables económicamente hablando, por factores externos, porque de repente no tenemos recursos o otros motivos, entonces tenemos que regresar al qué, pero por ningún motivo tenemos que quedarnos solo en una de las preguntas. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Lo que tenemos que hacer es evitar que estas preguntas se divorcien, empezar a caer en lo que dije hace un momento. O hacer qué, o ir al cómo. No, evitemos eso. Por un lado, vamos a ver los requerimientos, las necesidades, los puntos de dolor, los objetivos estratégicos, y por el otro, las definiciones, supuestos, planes y estrategias que ya hemos venido conversando. Quiero que tengan en cuenta que estamos evaluando estas preguntas, cuando las estamos respondiendo y cuando las estamos usando de manera voluntaria, lo que estamos logrando en este momento es apuntar hacia los objetivos estratégicos que son justamente a lo que la empresa necesita llegar para no perder justamente esa posición de mercado que tanto le hace falta en estos momentos de incertidumbre. Y bueno, aquí es justamente donde les comento sobre la necesidad de un juicio experto. Como les dije en algún momento, una de las principales falencias que a veces tiene una organización es no contar con las capacidades para poder lograr todo lo que hemos hablado. Y en esa línea, experto se hace una necesidad. Contar con personas especializadas en analítica de datos, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, un enfoque crítico y externo a todos los objetivos estratégicos de la organización. Pero ¿por qué es importante este juicio experto? Primeramente, porque al ser personas o entidades externas a la organización, son personas con un mayor juicio y criterio y una acción neutral para los beneficios del negocio o de la organización. Muchas veces dentro de la empresa estamos atareados por el día a día. Estamos pensando en los proyectos que tenemos, ya sean importantes o no, en las actividades, en los mantenimientos, en el día a día, en los servicios, y en otras tantas actividades que de repente no son parte, como les dije hace un momento, del core. Y eso es lo que muchas veces nos ciega, a veces, cuando queremos evaluar el qué y el cómo, y muchas veces nos vamos directo al cómo para ahorrar tiempo, o muchas veces nos quedamos en el qué y no llegamos al cómo, porque nos damos cuenta de que esto, de repente, a veces podría demorarnos todavía en realizarlo. Entonces, una persona neutral nos va a decir las cosas claras. Otros para allá. Vamos a participar
de ustedes, dándoles el soporte necesario y algunos beneficios como, por ejemplo, poner nuestro conocimiento del mercado y de los negocios respecto a las experiencias que hemos acumulado a lo largo de los años. Adicional a eso, un soporte constante en caso de que lo necesiten, descentralización de las tareas, implementación, por ejemplo, y ejecución de metodologías. Eso es algo básico. Ahorita en las organizaciones, por correr en su día a día, han perdido mucho la aplicación de metodologías, a pesar de que a veces son requisitos, por ejemplo, en la contratación de una persona. Tenemos que ser claros, el día a día a veces nos gana y una metodología a veces creemos que nos va a retrasar más que ayudar, lo cual es mentira. Pero sin embargo sucede. Entonces, cuando tratamos con consultores, cuando tratamos con personal que verdaderamente está metido en el tema y sabe cómo aplicar estas metodologías y estos conocimientos, ustedes se van a dar cuenta que los temas fluyen, que las soluciones fluyen, ¿no? Y ustedes se pueden dedicar a lo que es el negocio propiamente. Tenemos pues a disposición de recursos humanos de acuerdo a las necesidades, asesoramiento continuo, ¿no? De acuerdo a los SLA que se puedan acordar, puesta a disposición de la tecnología, pero no de toda la tecnología o de cualquier tecnología, sino de aquella que el negocio, bajo sus objetivos estratégicos y sus puntos de dolor, pueda necesitar. Sabemos que el mercado tiene infinidad de soluciones, pero lo que el negocio necesita es una solución a su medida, ¿sí? Y aquí queda pues justamente claro que otra de las razones por las que también se necesita un poco el juicio experto es porque hay muchas organizaciones que caen a veces en estas soluciones genéricas. Si bien es cierto, son soluciones muy buenas, ¿sí? También es a veces necesariamente acordes a la medida de lo que pueda necesitar el negocio. Y obviamente todo esto se resume en un retorno de inversión o ROI para una organización que finalmente va a buscar ser dirigida por datos. Es decir, que sus decisiones las tomen en función a los datos. Quisiera, ya antes de finalizar mi participación, hablarles un poco de una de nuestras tantas propuestas que nosotros como Prayaga colocamos en el mercado a nuestros distintos clientes y prospectos. Y se trata justamente de nuestra fase 0 for Business Analytics, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque justamente en esta ruta de poder identificar el qué hacer y el cómo hacerlo, vamos a encontrar que esta fase 0 calza perfectamente para lograrlo justamente en estos proyectos de analítica de datos que muchas empresas buscan realizar. Y en esta línea tenemos una metodología que consta de 6 puntos, en los cuales el primero es el workshop, donde buscamos justamente lo que les dije en el qué, la comprensión. La comprensión del negocio, la comprensión de los conceptos y sobre todo que nuestros clientes comprendan o identifiquen aquellos KPIs que le van a ser necesarios para poder necesarios para el proyecto que van a realizar, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un proyecto en el cual quiero hacer un business analytics, por ejemplo, de las operaciones de mi empresa, y no tengo claro cuáles son los KPIs que quiero evaluar, o solamente tengo conocimientos de muy pocos, justamente este workshop es el que me va a dar esa visibilidad y esa capacidad para identificar algunos más que pueda estar escapando a mi criterio. Dentro de esa línea tenemos pues capacitaciones y talleres. Un segundo punto es justo la evaluación de las necesidades de información. Aquí vamos a hacer una evaluación de la solución para el Business Analytics, vamos a construir el acuerdo, las necesidades y el negocio. Y aquí vamos a evaluar pues necesidades, personas, conceptos, indicadores y recomendaciones. Adicional a eso, en una tercera etapa, vamos a poder ver lo que es la disponibilidad de los datos, es decir, poder identificar todas aquellas fuentes que van a participar de esa solución, cuál es el origen, cómo se van a enfocar estas fuentes, cómo se van a utilizar y cómo se van a cruzar, porque obviamente en una solución de Business Analytics la idea es poder cruzar esta información para poder tomar decisiones y poder predecir. Entonces, analizamos pues si es que existen data warehouse, otras fuentes de datos,
Hacemos la trazabilidad, periodos de actualización, analizamos propietarios, reglas y políticas que pueda la organización tener. Adicional a eso, en la cuarta etapa, vamos a hacer una evaluación de la arquitectura tecnológica y uno de los principales principios de Prayaga justamente es nunca perder el trabajo realizado. Si ustedes ya cuentan con un avance en alguna plataforma tecnológica, si ustedes ya tienen un trabajo hecho y están buscando complementarlo, pues nosotros somos siempre partícipes de poder hacer esa reutilización, salvo que la solución buscada, pues, y luego de la evaluación hecha, se descubra pues que es necesario otro camino. Y aquí pues es donde vemos todo lo que es la definición de arquitectura de solución y buscamos siempre las características de un producto mínimo. Y esto es un principio muy importante. Aquí siempre buscamos que lo que el cliente pueda tener como solución sea justamente eso, un producto mínimo, viable, pero que le dé o le cubra todas las soluciones necesarias a su problema o a sus puntos de dolor. Entonces, aquí analizamos arquitectura global, es decir, todo el panorama de la solución, arquitectura técnica, todos los componentes tecnológicos que van a incursionar en ella, arquitectura funcional, cómo interactúan dichos componentes, y finalmente, la conclusión de la tecnología medida. Como último punto dentro de este quehacer, estamos justamente haciendo la evaluación presupuestal, que no es otra cosa que hacer un análisis de cuánto le está costando a la empresa la falta de esta aplicación de la solución, cuánta rentabilidad podría tener con ella. Entonces, aquí hacemos una estructura de costos, alternativas de inversión. Hasta aquí tenemos el qué. Ya sabemos qué nos duele, qué necesitamos, qué personas, qué tecnología, hemos analizado las alternativas y sabemos por qué solución ir. Ahora falta el cómo. Y es aquí donde entramos a la sexta etapa, en la cual el plan de implementación es el que nos va a trazar justamente lo que ponemos ahí, el roadmap del proyecto. Es decir, cuando nosotros terminemos de hacer este plan, el negocio va a estar en la capacidad de saber que cuando comience su proyecto, qué es lo que tiene que hacer y a dónde debe apuntar, qué actividades debe realizar y qué debe esperar al momento de terminar el proyecto. Lo más importante de contar con una fase cero como la que ofrecemos justamente es que identifico mi qué, identifico mi cómo y al mismo tiempo nos prepara a nosotros para poder darles el soporte que ustedes necesiten al momento de entrar a su proyecto, si es que ustedes quieren contar con nosotros. Y en el supuesto que ustedes quieran hacerlo por su cuenta o con otros proveedores por algún motivo en especial, justamente el plan que nosotros dejamos aquí es el que les va a servir a quienes dirijan este proyecto para poder realizar las actividades que deben ser. ¿Sí? Todo esto está hecho pues en un periodo de 4 a 8 semanas y esto lo realizamos pues de acuerdo a las necesidades. Puede ser menos de ese tiempo, puede ser más de acuerdo a los proyectos que estén planificando realizar en este mundo del Business Analytics, ¿no? Y bien, hasta acá mi participación. He querido un poco enfocar el por qué tenemos que considerar la importancia por igual, tanto del qué hacer y el cómo hacerlo, y a través de esta fase cero, mostrarles que es viable y es manejable lograrlo. ¿Sí? Recuerden, jamás divorcien estas dos preguntas porque esto es lo que les va a llevar al éxito del trabajo que piensan hacer. ¿Sí? Les agradezco mucho y nada, dejo el resto de la exposición en manos de nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Qué importante la reflexión del qué y el cómo y cómo ellas interactúan entre sí y dan este objetivo netamente estratégico dentro de una organización. Ahora vamos a continuar con la exposición de nuestro invitado, en esta ocasión el señor Wilmer Ramírez, que va a dar, por así decirlo, su experiencia en el qué y el cómo hacerlo. Wilmer, ¿tenés el micrófono activo? Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo estás, Jean Luis? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, acá estamos. ¿Qué tal? No sé, Esteban, me das el pase para iniciar. Perfecto. Ya tenés ¿sí? El pase, me decís siguiente y voy pasando las diapos para tu comodidad.
Ok, bueno, buenas noches. Realmente lo que he escuchado con lo de Yamis, digamos, es algo muy importante que hay que considerar dentro de todo lo que viene como transformación digital en las empresas y es plantearse siempre estas cuestiones, ¿no? Siempre debemos de alguna manera seguir haciéndose estas preguntas de qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera y cómo vamos ejecutando. Y hoy día vamos a ver, justo empezar a ver estos puntos de dolor primero, luego vamos a ver cómo es que podemos, digamos, ejecutar y lograr estos, digamos, en base a experiencias que he tenido, les voy a comentar estos puntos de dolor que seguramente están teniendo actualmente algunos en sus empresas. Yo lo he pasado ya en algunas compañías en base a mi trayectoria que tengo y los voy a comentar en algunos puntos de dolor que aunque ustedes no lo crean, pasa en las grandes compañías y seguramente les está pasando actualmente a ustedes, ¿no? Y es básicamente que uno encuentra empresas pues de diversos tipos, medianas, chiquitas, grandes, y lo que normalmente he visto dentro de mi trayectoria, como les comento, es que hay mucha información en la parte de datos y analítica, encuentras información dispersa. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa láctea, en uno de sus grupos, un holding agroindustrial, donde uno pues dice, wow, esta es una empresa muy grande, es una corporación, pero encuentras que la información todavía está dispersa, y estoy hablando posiblemente hace unos 10 años, donde encontrabas que todavía no había un entendimiento de lo que era el área de BI, realmente qué es lo que hacía, y digamos, se, se, se interpretaba que el área de BI era pues el área de reporting de la compañía, ¿no? No era un área más estratégica, sino operativa, donde tenía que construirme el reporte y sacar la información. También en una empresa de cosméticos tuve la experiencia de alguna forma de ver que en las implementaciones del ERP pues pensaban que era toda la solución que necesitaban, ya que la implementación de ERP te da esta información muy transaccional y operativa, pero luego se daban cuenta que post esta implementación pues no tenían la información para tomar decisiones muchas veces, ¿no? Porque había información muy operativa y donde ellos decían, no, acá necesitamos una capa más de análisis para poder tomar decisiones más acertadas. Y estoy hablando de compañías, en este caso fue una experiencia que tuve en una compañía de cosméticas donde implementaron todo el RP y todo lo demás y dijeron a todos los países, a todas las operaciones, no, con esto vamos a tener todo. Pero no era así, ¿no? Había una capa más de análisis que se necesitaba implementar. Y otro punto importante que me ha pasado en mi trayectoria es, digamos, en algunos casos trabajando y participando en proyectos de analítica, de datos y analítica, es cómo es que demuestro ese valor a la organización, cómo hago rentable los trabajos y proyectos que estoy haciendo, ¿no? Y ese es un poco el reto de cómo demostramos eso en las empresas donde estamos, ¿no? Y ese es el qué puedo hacer para poder de alguna forma ver y convencer a la organización y a los altos directivos de que por acá está el camino. Posiblemente ahora ya con todo este avance que se ha tenido, pues ahora hablamos de analytics, de business analytics, y realmente se ha comprobado ya en muchas empresas nativas digitales que esto es, digamos, el camino, pero imagínense, hace 10, 11, 12 años era un poco difícil convencer esto de que por acá era el camino para poder hacer más eficiente la toma de decisiones, ¿no? Y también muchas organizaciones en las cuales he trabajado, pues no se tenía claro el objetivo, la función de lo que era BI, ¿no? Y bueno, y también la tecnología y mecanismos obsoletos de la época no permitían de alguna forma digamos, ir a otra velocidad, hacer más rápido, digamos, la conversión y entregar ese valor a la organización en función a los datos. Entonces, son puntos de dolor que de alguna forma en mi trayectoria me ha pasado, me ha tocado en diferentes sectores y de alguna forma creo que esto nos pasa también a otras empresas medianas, pequeñas, como les digo, y es una forma de ver qué puntos de dolor debemos atacar o identificarlos, como decía Jean-Luis, ¿no? ¿Cómo identificamos esto y cómo vamos priorizando qué podemos ir trabajando dentro de nuestras organizaciones? Y parte de esa priorización, Esteban, no sé si vamos al siguiente. Claro. Parte de esta priorización es enfocarnos, y digamos, en base en la experiencia que he tenido, enfocarnos siempre en estos 3 pilares principales. ¿Cómo enfocamos las soluciones que vamos a dar al negocio y cómo vamos a priorizar
siempre, digamos, partamos de los procesos en sí, identificando cuáles son esos procesos core del negocio, cuáles son esos procesos core donde generan mucho impacto dentro de la organización cuando hace uno, digamos, implementa algunos proyectos de data y analítica. Y otro punto importante es si es que yo realmente tengo las capacidades, las personas, cuento con ese equipo que me puede que me puede soportar esa demanda de información o de proyectos, ¿no? Y en función de eso vas priorizando y también con qué tecnología cuento. Actualmente, pues ahora tenemos muchas plataformas tecnológicas que pueden soportar y pueden implementarse en corto tiempo en todos, digamos, estos proyectos de analítica. Antes era un poco más complicado, digamos, acceder a este tipo de tecnologías y solamente las empresas grandes podían acceder por el grado de inversión que se tenía. Pero lo importante acá es que vayamos priorizando en estos principales pilares. Procesos en las personas y en las tecnologías que debemos ir implementando dentro de la organización, ¿no? Hasta ahora tenemos los puntos de dolor, tenemos cómo podemos ir priorizando. Y lo importante acá es cómo es que vamos a lograr también esto, ¿no? Cómo es que ya tengo identificado, ya sé qué es lo que puedo priorizar en el negocio, ahora es cómo es que vamos a lograrlo. Y vamos a la siguiente, por favor, Esteban. ¿Cómo lograrlo? Realmente es algo que en base un poco a la experiencia he aprendido por el paso de varias empresas en la parte de inteligencia de negocios primero, luego en Business Analytics y ahora en la compañía donde estoy laborando, que es Data y Analytics. Hay que ver cuál es ese 80-20. Yo creo que a nivel de gestión, en muchas empresas y seguramente en muchos líderes que manejan todos proyectos de analítica, siempre manejar ese 20-80, que de realmente ver en qué cosas con mínimo esfuerzo puedo generar ese alto impacto dentro de la organización. ¿Para qué? De entrada, para que puedas ganar credibilidad y puedas ganar confianza entre los directivos de la organización y puedan apostar, digamos, por proyectos más ambiciosos, ¿sí? Eso es lo principal. Luego, que uno demuestra, digamos, ese impacto rápido con mínimo esfuerzo y que se puede hacer cuando tú sabes o has identificado bien el qué hacer, que es, digamos, el paso previo, ¿no? Ya puedes trabajar sobre el resto porque el resto, digamos, de las cosas que tú has identificado, le van a permitir dar sostenibilidad a esas cosas que estás trabajando ahorita con un mínimo esfuerzo, pero un alto impacto. Más adelante, por favor, Esteban. Y esto es, en la hora de ejecución, yo creo que es muy importante, ¿no? A veces nos quedamos en el qué hacer, nos quedamos en priorización, en muchos planes, y he visto profesionales de mucha talla, incluso de otros países, donde este tema de data y analítica realmente hace 5 años era un tema muy nuevo y habían pocos especialistas expertos. He visto compañías traer consultores de otros países, muy gurús en el tema, pero se quedaban en el qué hacer. Se quedaban en el qué hacer y digamos, en alguna priorización y en planes. Pero, digamos, lo más importante es cómo lo llevo a la ejecución y de qué manera lo llevo a la ejecución. Y creo que en ese sentido lo que toca trabajar es una dualidad. Yo siempre, de alguna forma, he aplicado esto en mi trayectoria profesional. Esta dualidad significa trabajo en corto plazo, los temas de mayor urgencia del negocio, pero también estoy trabajando y construyendo la carretera futura a largo plazo para mis proyectos. Y esto te da, digamos, te permite un poco regular tus actividades operativas del día a día de corto plazo, pero mirando hacia esa estrategia a largo plazo. Y te va armando el camino o esa ruta de analítica dentro de la organización. Y es lo que hay que plantear en un inicio, ¿no? Este trabajo, porque en los negocios el mercado no espera, la competencia no espera, igual los altos directivos no van a esperar y tenemos que trabajar en esa dualidad. Dale, por favor, Esteban. Y otro punto importante que creo que nos pasamos un antes, ¿sí? Esteban, creo que nos pasamos un antes. Ok, dale, está bien, siguiente. Y sobre esto, digamos, es empezar a trabajar esta ejecución, pero siempre pensando ya prioricé, ya veo cómo lo voy a trabajar, pero voy priorizando en cómo es que esta ejecución va a permitir optimizar costos a la organización, va a permitir optimizar los procesos, ¿no?, de negocio y de qué manera puedo apalancarme innovando en la tecnología
para poder establecer ese roadmap analítico dentro de la compañía. Y creo que lo más importante es, y todos hablamos de transformación digital y hablamos de innovación y todo, digamos, nuevas plataformas, llevarlo esto a cloud y todo lo demás, pero una transformación digital verdadera no es posible si no transformamos al interno al equipo. Y esto es generar capacidades dentro del equipo. Y para esto, pues, como lo mencionaba Jean-Luis también, es dentro de las compañías estamos en el día a día tratando de avanzar, aún más ahora con el tema del COVID, que ha acelerado muchos planes dentro de todas las empresas, y es cómo es que atendemos rápidamente al mercado y cómo es que vamos avanzando, pero descuidamos mucho esta generación de capacidades dentro de los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ocupados en el día a día, que tenemos que entregar el modelo analítico, tenemos que darle solución a la estrategia, pero entramos en un círculo vicioso. Este círculo vicioso muchas veces no permite generar nuevas capacidades y estar viendo nuevas oportunidades hacia afuera de la organización. Y ahí creo que yo digamos, ese es el complemento y lo más importante, y acá es donde viene que debemos acompañarnos de socios tecnológicos. Es más, yo más que socios tecnológicos los denomino socios estratégicos. ¿Por qué? Porque incorporan capacidades dentro del negocio en base a los proyectos que vamos trabajando. Y a veces, muchas veces pasa, ¿no? Que los equipos necesitan estas capacidades, estos nuevos conocimientos, pero a veces toca mandarlos a capacitar a otro lado, llevarlos a una institución donde puedan certificarse, pero eso es teórico. Yo creo que lo mejor que se puede aprender es en la práctica. ¿Y qué pasa? Trabajamos proyectos, incluso pilotos o pruebas de concepto, y donde incorporamos, digamos, estos socios estratégicos. En el caso nuestro, en AGE, hemos trabajado también de la mano con Prayaga como socio estratégico. Incorporamos, digamos, a estas capacidades externas nuevas, tecnológicas, con nuestros equipos internos, y sobre pruebas de concepto, pilotos, vamos generando esa sinergia, ese aprendizaje en conjunto. Sí, yo creo que eso es lo importante, porque nos acorta ese tiempo de aprendizaje, nos acorta mucho camino, digamos, dentro de la ruta de Analytics, ¿no? Y eso se valora mucho dentro de el acompañamiento que tenemos digamos, con los socios estratégicos que manejamos, ¿no? Y básicamente esto nos permite de alguna forma tener esa rápida adopción hacia nuevos eventos, y nos acelera mucho, digamos, el crecimiento y los planes de la compañía, ¿no? En el sentido de proyectos de analítica, ¿no? Y creo que es lo importante acá, y lo que rescato acá es siempre definir ese roadmap de trabajo, ver cómo es que identificamos las cosas, cómo es que vamos logrando los objetivos, pero también necesitamos de cierto acompañamiento y cierta, digamos, inyección de nuevas capacidades dentro del equipo, nuevas tecnologías, porque actualmente en la parte tecnológica puedes hablar de tener especialistas dentro de mi equipo. Digamos, es absurdo, porque en 3-4 meses salen nuevas tecnologías, nuevas plataformas, y realmente todo es dinámico y todo va cambiando, ¿no? Y tener un socio estratégico que nos apoye en esto y nos permita dar esa visibilidad y camino hacia adelante, yo creo que es lo importante también dentro de todo este crecimiento, ¿no? Bueno, sin más, no tengo más palabras para el webinar de hoy. Les agradezco muchísimo. De nuevo, estamos terminando en tiempo y forma. Le agradezco a todos los participantes, a todo el equipo de Prayaga, y nuevamente a nuestro invitado especial, el señor Wilmer Rodríguez. De nuevo, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Buenas noches.